Saluda para Juanita. Un saludo especial para todos los que están muy bien, lleno de la gracia, la fuerza, el poder, el amor de Dios. Amén. Gracias, Juanita. Un saludo muy especial para todos, pues como dice mi querida Juanita, quiero que compartamos unos cuantos minutos de reflexión. Se cuenta que en alguna ocasión el violinista más famoso del mundo fue invitado a una gran presentación en un auditorio muy reconocido de nuestro planeta. Cuando salió y todo el público empezó a aplaudir y a ovacionarlo, iba a comenzar el acto y se dio cuenta de que el violín que le habían entregado no era su famoso violín, aquel con el que había tocado toda la vida y al que ya estaba acostumbrado y manejaba casi que de memoria. Entonces, muy preocupado, pidió unos minutos, se fue y tras las cortinas buscó entre sus cosas su violín y se dio cuenta que se lo habían cambiado, que se lo habían robado. Entonces regresó y dijo a todo el público: señoras y señores, a continuación les demostraré que la música no está en el instrumento, sino que la llevo en el alma. Y tocó como nunca antes lo había hecho. Fue su mejor presentación a lo largo de su carrera artística. Siempre ha sido recordado este momento. Señoras y señores, les voy a demostrar que la música no está en el instrumento, sino que se lleva en el alma. Y quiero que reflexionemos al respecto. La iglesia nos ha propuesto durante este tiempo vivir la cuaresma, una cuarentena de días donde se nos pide que trabajemos desde las profundidades del alma, donde llevemos nuestra alma a la presencia de Dios y la pongamos en esos cuidados intensivos, tiernos y cariñosos que Él nos sabe dar. Y en esta misma cuaresma que nos propone la iglesia, se nos dan como unos medios o unas herramientas necesarias para poder poner nuestra alma en cuidados intensivos y poder recibir toda la bendición y la plenitud que Dios quiere para nosotros. Es por eso que el libro de Isaías en el capítulo 58 nos habla del ayuno que a Dios le agrada, el verdadero ayuno. Y dice literalmente en el versículo 6, dice el Señor: el ayuno que a mí me agrada consiste en esto. Isaías 58, 6. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia, en que desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y en que acabes en fin con toda tiranía. Quiero que compartamos solamente estos breves versículos que nos da el profeta Isaías para que desde allí hagamos una interiorización bien especial. Lo primero que nos está diciendo el profeta Isaías es que el ayuno que a Dios le agrada tiene que ser algo que trabajemos desde las convicciones profundas del ser. Es decir, la experiencia de ser cristiano no se puede quedar simplemente en una mímica exterior, en una práctica religiosa externa, donde vayamos a Eucaristías, nos ponemos la ceniza o tenemos muchas prácticas piadosas, pero el pecado, las actitudes negativas, los defectos de carácter y demás siguen intactos. Con esto no quiero decir que la Eucaristía sea mala, pero si celebramos una Eucaristía, debemos entonces pedirle a Dios con todo el corazón que nos ayude a vivir, que lo que celebramos lo practiquemos, que esa primera lectura, el Salmo, el Evangelio, todo ese conjunto de elementos tan lindos que celebramos en la Sagrada Eucaristía nos lleve a transformar situaciones de nuestra vida cotidiana, que realmente la Eucaristía toque el pecado, toque mis actitudes, transforme mis defectos de carácter y yo sea diferente, que la ceniza que me puse el miércoles de ceniza, de verdad que no se quede simplemente en una tradición externa, que esa ceniza que nos pusieron en la frente sea un signo externo de un compromiso interno en la transformación de mi ser, en el cambio diario, en estar trabajando profundamente en eso, que mis prácticas de piedad, qué sé yo, el Vía Crucis, la lectura de la Sagrada Escritura, todas mis prácticas de piedad de verdad las pueda aterrizar en mi vida, de verdad las pueda llevar al corazón para ser un hombre, una mujer diferente.
Entonces, más allá de prácticas externas, la experiencia cuaresmal tiene que ser más bien algo que compromete nuestra vida entera, que estemos luchando contra todo y contra todos para de verdad agradar a Dios. El segundo elemento que nos propone este texto bíblico de Isaías, tan lindo, es que rompamos las cadenas de la injusticia. ¿Y qué quiere decir eso de romper cadenas de injusticia? Es que de verdad aprendamos a portarnos bien con quien nos hemos portado mal, a tratar bien a quien hemos tratado mal, a tener actitudes de acogida con aquellas personas que hemos sido distantes o indiferentes, a tener actitudes fraternales con aquellas personas que hemos tenido actitudes desobligantes, a tener actitudes de cariño y reconciliación con la persona con la que más tenemos que reconciliarnos, con nosotros mismos. Es aprender también a pedir perdón de muchas maneras, sobre todo aquellos que hemos lastimado y aquellos que hemos afectado. Romper las cadenas de la injusticia es no abusar de los demás, no utilizar a nadie, es no culpar a los demás de nuestros errores, es decir siempre la verdad y no engañar, porque la mentira es la peor forma de engaño que podemos cometer hacia los demás. Romper las cadenas de la injusticia es no hablar mal de nadie, y si caemos en esta tentación, pedirle a Dios que nos dé la gracia para no incidir, como dice Eclesiastés 7:6, no permita, Señor, que mi lengua me haga pecar. Romper cadenas de injusticia es actuar honorablemente, humillándonos delante de Dios. Lo mejor que podemos hacer durante este tiempo es humillarnos delante de Dios, someternos a Él, negarnos a nosotros mismos. Romper cadenas de injusticia es ayudar a los oprimidos, a los que están sufriendo, pasando necesidad, y no solamente pensar en nuestra comodidad, en nuestro confort, en nuestro bienestar. Tercero, dice este texto bíblico que debemos quebrar los yugos. Y esa expresión yugo es un término agrícola. En la época de Jesús y muchos siglos después, se utilizaba un instrumento de madera con el cual unían a las mulas o a los bueyes, los ataban en el momento de ir a arar o de construir una yunta. Entonces, estos animalitos permanecían todo el día unidos por este yugo, que era de alguna manera algo como que los amarraba, los ataba firmemente. En las horas de la noche, al terminar la jornada, los soltaban, los dejaban libres para que descansaran y comieran. Así como estos yugos atan a los bueyes, animales que tienen mucha fuerza, o a las mulas, de la misma manera nosotros los cristianos a veces caemos en yugos invisibles, yugos espirituales, mentales o emocionales, que se convierten en cargas pesadas que ejercen un efecto muy fuerte en nuestras vidas, pues nos impiden estos yugos, al esclavizarnos y robarnos la libertad, nos impiden realizarnos como personas, nos impiden avanzar en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios para nuestra vida. Estos yugos nos oprimen, nos atormentan, nos afligen. Estos yugos generan malos hábitos en nosotros, conductas inadecuadas y conductas destructivas. Los yugos son situaciones pecaminosas, son ataduras. Ahora bien, si estos yugos o ataduras no los rompemos a tiempo con la gracia de Dios, esos yugos empiezan a crecer, a echar raíces y generan otros yugos hasta que quedamos completamente cautivos de esa situación. Las grandes ataduras comienzan siempre por pequeñas puertas que abrimos, que van creciendo lentamente, van creciendo, van cogiendo raíces en nuestro corazón hasta convertirse en fortalezas y luego en maldiciones. Repito que esto es muy importante. Si estos yugos o ataduras no los rompemos a tiempo, con la gracia y el poder de Dios van creciendo, van cogiendo raíces y generan otros yugos. El pecado jala otros pecados, hasta que nosotros terminamos completamente prisioneros o cautivos de estas situaciones. Las grandes ataduras siempre comienzan por pequeñas puertas abiertas que van creciendo y arraigándose en nuestro corazón hasta convertirse en fortalezas y luego en maldiciones.
Las ataduras y los yugos son invisibles, pero los podemos identificar. ¿Por qué? Porque se manifiestan cuando empezamos a tener una carga pesada sobre nosotros. Los yugos producen también sentimiento de culpa, sentimientos de dependencia. Los yugos pueden llegar a agradarnos en determinado momento, pero finalmente nos lastiman. Nos pueden agradar esos yugos, pero causan mucha tristeza. Los yugos oprimen nuestra vida. Los yugos no nos dejan avanzar. Los yugos nos conducen al pozo de la desesperación. Nos llevan a caminar por lodos cenagosos y por círculos viciosos. Entonces Dios nos está diciendo en este tiempo especial de la Cuaresma que nos centremos en poner nuestra vida y nuestra voluntad en sus manos, que pidamos la fuerza poderosa que Él nos da y que a través del ayuno, entendidos verdaderamente, como lo explica aquí Isaías en el capítulo 58, nosotros entonces podamos pasar de una religiosidad externa a un encuentro con Jesús, Eucaristías vivas donde nos arda el corazón y nos encontremos con Jesús, que las prácticas devocionales sean verdaderos puentes que nos conectan, que nos enganchan con Dios y que nos llevan a la transformación de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Que de verdad rompamos cadenas de injusticia en los términos que lo acabamos de hablar y que no tengamos ningún yugo. Este tiempo de Cuaresma es maravilloso, por eso debemos intensificar nuestras prácticas espirituales, aumentar la oración, mejorar la práctica del ayuno y del sacrificio, de tal manera que la Cuaresma no se quede otra vez en lo mismo, en la música de fondo, en la ceniza en la frente y ya, en ciertas cosas que se dicen en la iglesia, sino que sea una Cuaresma verdaderamente distinta, donde tú y yo recibamos el vigor, la fuerza de Dios, la renovación espiritual. Y alguien podrá decir, Juan Carlos, pero es que eso usted lo dice y lo explica, pero eso no es fácil. Y yo quiero decirte que es que ninguno de nosotros pues tenemos la vida solucionada y definida. Todos tenemos que enfrentar grandes combates con nosotros mismos, combates y batallas espirituales, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, donde nos proponemos cosas tan especiales con Dios. Es cuando las tentaciones más se aumentan y cuando las tentaciones más se intensifican, porque la carne se rebela contra el espíritu, porque la carne busca la comodidad, entonces va a ser más difícil, porque también el demonio con su influjo también va a querer que nosotros no tengamos este tiempo de intensidad espiritual, de alto voltaje espiritual, porque también el mundo influye. Entonces es como una lucha entre la luz y la oscuridad. Pero finalmente yo veo por estos días mucha gente preocupada por el tema de la aprobación del aborto, mucha gente preocupada por la inestabilidad política en Colombia frente a las elecciones que ya próximamente se realizarán, mucha angustia por el tema de la paz mundial, de la guerra entre Ucrania, Rusia, OTAN, Unión Europea y todo este conflicto. Y entonces es natural que hayan ciertos temores o preocupaciones, pero lo mejor que podemos hacer para que no siga avanzando la cultura de la muerte a través del aborto y podamos salvar muchas vidas, para que no siga avanzando la inestabilidad política, sino que podamos tener gobernadores, alcaldes, congresistas y presidentes enamorados de Dios que caminen en santidad. Lo que mejor que podemos hacer por la paz del mundo, para que no se desate una tercera guerra mundial o una guerra nuclear, es que nosotros nos ajustemos cada vez más al querer de Dios a través de lo que se nos propone en esta Cuaresma, conforme a lo que nos dice Isaías. Muchas personas podrán decir, no, yo no puedo cambiar la situación política, no, yo no puedo hacer que las mujeres no aborten, no, yo no puedo intervenir en esta situación de guerra del mundo. Sí podemos los cristianos, desde la oración, desde el testimonio de vida, desde el compromiso con nosotros mismos, con Dios, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Ser verdaderamente luz en medio de las tinieblas, porque los cristianos tenemos que ser respuesta, no nos podemos quedar como agentes pasivos viendo las noticias, escuchando las cosas, escandalizándonos y diciendo qué cosa tan horrible, ahora sí se acabó el mundo, ahora esta situación sí está. No, tenemos que ser respuesta a las necesidades del momento histórico. Hace 200 años un sacerdote vio que los jóvenes de su ciudad estaban por caminos muy difíciles, estaban por caminos muy complejos, pero este sacerdote en ningún momento se dedicó a decir los jóvenes de ahora no,
Los jóvenes de ahora no siguen a Dios, no caminan con Dios. Este sacerdote se dedicó más bien a evangelizarlos y no se dedicó a decir los jóvenes de ahora no caminan, no buscan de Dios, no son como los de antes. No, se dedicó a evangelizarlos y fue un ejemplo, un referente para ellos, y logró hacer que cantidades de jóvenes se entregaran a Jesús de Nazaret.